Muy bien, muchas gracias por permitirnos estar en este hermoso recinto y qué mejor, con un tema que todos los peruanos debemos estar comprometidos porque no hay otra forma de avanzar sino es tratar y abordar e invertir en educación, considerando que el propósito de la educación es cambiar las vidas. En ese contexto, el saludo institucional a nombre de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú, a nuestra ministra, doctora Miriam Ponce. Gracias por su presencia y por acompañarnos y que de hecho va a incorporar las conclusiones y las recomendaciones de este evento dentro de la agenda del despacho ministerial. En forma muy especial, el saludo fraterno a nuestro amigo gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay. Muchas gracias. Y cómo no, también saludar a la directora, a la gerenta regional de educación de Ucayali, como es Nora Delgado Díaz. Gracias, Nora, y por ese esfuerzo que has realizado. Muchas gracias. Al señor gerente regional de educación del Cusco, Heraclio Valencia, por permitirnos también tener ese refrescamiento en relación a las conclusiones que arribamos nosotros en el primer encuentro. Saludar a cada uno de las vicegobernadoras presentes aquí, también del vicegobernador, a la gerenta de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora viceministra, y en forma muy especial a cada uno de los gerentes regionales de educación, directores regionales de educación, directores de UGELES, consejeros también de las diferentes regiones que nos acompañan, funcionarios del sector educación, profesores, a nuestros hermanos también de las comunidades, de los pueblos nativos presentes en este evento. Señoras y señores, por supuesto que para la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es de vital importancia tener en la agenda la priorización de la educación. No hay otra forma de salir adelante, de contribuir a ese desarrollo que tanto anhelamos, de contribuir al bienestar de nuestra población, si es que no abordamos la educación como debe ser. Como lo hemos dicho, el propósito de la educación es cambiar las vidas y por lo tanto hay que invertir en educación. Pero cuando decimos invertir muchas de las veces asociamos a fierro y cemento. Sí, es una brecha muy grande la que tenemos nosotros en infraestructura, en mobiliario, en equipamiento, pero también hay que entender el concepto de inversión en aquellos otros programas que nos permitan desarrollar a la persona. Y allí entonces surge la necesidad de abordar los otros problemas que, si bien es cierto, están como política nacional, pero hay que tener en cuenta que muchas de las veces esa política de Estado, esa política de gobierno, esa política nacional, no tiene, como decimos, la materialización, la operacionalización en los espacios territoriales porque no se ajustan a la realidad. Y allí surge entonces también el compromiso de los señores, de las señoras gobernadores, gobernadoras, de que estas políticas nacionales tienen que contar con un enfoque eminentemente territorial, porque la realidad, ya lo ha dicho nuestro gobernador de Ucayali, es muy diferente a la realidad, por ejemplo, de los pueblos que tenemos en fronteras, a lo que tenemos probablemente en el litoral del Pacífico o en otros pisos ecológicos. Entonces, el enfoque territorial es muy importante, pero ya no
esperemos en este tipo de encuentros solamente quedarnos en el diagnóstico, porque estamos saturados de diagnóstico, ya todos sabemos. Y aquí está, por ejemplo, lo que hemos escuchado, nuestro gerente regional de educación del Cusco, Heraclio Valencia, nos ha refrescado las conclusiones del primer encuentro que tuvimos en la ciudad del Cusco. Y el tema es entonces, ¿cuánto de ello hemos avanzado? ¿Cuántas de estas conclusiones están en agenda? Y allí la importancia de que tenemos entonces que abordar, por mencionar, no solamente temas educativos, sino también aquellos otros aspectos transversales al desarrollo de la persona. Porque es muy importante tener en cuenta, por mencionar, esa separación cuando decimos juntos por el cierre de las brechas educativas, pero nos encontramos allí problemas vinculados a la pobreza, problemas vinculados al hambre, problemas que está creciendo la anemia. Y entonces, ¿qué estamos haciendo también nosotros en la perspectiva de lo que significa esa intervención del Estado, la presencia del Estado para abordar estos problemas? Y que se nos viene un conjunto de problemas, no solamente asociados a los posibles efectos del fenómeno del Niño global, sino a lo que implica el cambio climático. Y si a eso lo vemos, también el divorcio que existe entre la academia y el quehacer educativo en las regiones. Yo no percibo, por ejemplo, que podamos avanzar nosotros si es que la academia está divorciada. ¿Por qué le digo esto? Porque uno de los fines fundamentales de la academia, ¿cuál es? Aportar ciencia, tecnología e innovación. Y esa transferencia del conocimiento no se está dando como tal. Y por lo tanto, encontramos esa brecha, ese divorcio. Lo mismo cuando nosotros decimos, estamos en un mundo globalizado, pero vamos a ver nuestras instituciones educativas y no tienen el acceso a Internet. Y entonces, ¿de qué ciudadanos del mundo hablamos? Y entonces, ¿de qué acceso a la innovación, a la tecnología nos referimos? Y es allí donde también como política de gobierno, mi estimada ministra, de una vez por todas, pongámosle fecha, pongámosles los hitos correspondientes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuándo vamos a contar con la fibra óptica? Y si no se puede llegar a aquellos espacios territoriales, tomemos el servicio de Internet satelital, pero hagamos realidad de ello. Porque de esta manera, entonces sí, nuestros niños van a estar accediendo a lo que significa el conocimiento, la información en el mundo. Pero también tenemos brechas vinculadas a un factor que es determinante en este proceso de la enseñanza y que tiene que ver con nuestros docentes, con nuestros profesores. Claro, una realidad es el tema remunerativo, que también debe haber, entonces, aquí tiene que haber una mirada integral, y es por ello que desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, nosotros estamos convencidos que tenemos que invertir en educación, pero esta inversión pasa porque también sepamos priorizar nosotros la atención de esas necesidades, y probablemente allí viene el llamado también a nuestros políticos tradicionales. Probablemente para ellos no les es relevante llegar como Estado a un espacio distante, donde la población es poca. Y dice ahí no hay votos, por lo tanto yo no voy a llegar a ello. Y eso no debe ser así, sino que como Estado hay que garantizar nosotros la presencia en aquel espacio territorial donde hay una comunidad, donde hay una población, sin importar el tema del cálculo político, sino relevando la importancia de que es un ciudadano, es un peruano que necesita la presencia del Estado. Y en esa perspectiva estamos trabajando también los gobernadores del Perú. Sin embargo, necesitamos nosotros
el aporte de cada uno de ustedes. Y ahí es vital el trabajo de los gerentes regionales de educación, de los directores regionales de educación, de los directores de las UGELes, de los directores de los colegios, para que también ese trabajo no solamente sea articulado en la perspectiva de lo que significa el desarrollo educativo, sino en lo que implica el desarrollo humano. Dicho de otra manera, cada uno en el ámbito que se desenvuelve en el sector educación debe ser ejemplo de vida. Debe ser una carta abierta para que ese niño, ese joven, pueda entonces mirar el ejemplo de su docente, de su director, de su autoridad académica y vaya en esa perspectiva de superación. Sin embargo, hay otra brecha que también lo estamos abandonando y hay que ponerlo en agenda. Es el descuido en el cual se encuentra la educación superior no universitaria. Por lo menos en las regiones donde no es la capital de la región, en las otras provincias está abandonada. Y el problema es muy álgido, porque esos jóvenes están migrando de su espacio territorial por falta de oportunidades, no solamente educativas, sino también económicas, porque no ha llegado el Estado a incentivar, a fortalecer ese tejido productivo, a garantizar la presencia de la inversión privada. Y entonces estos jóvenes, ¿qué hacen? Dejan su territorio, dejan su familia y migran a la ciudad. Y nos vamos a encontrar allí entonces con espacios territoriales, con gente adulta, donde probablemente las enfermedades son mayores por el ciclo natural de la vida, pero sin gente joven. Y esa es otra mirada que también debemos tener, una política articulada a la auténtica descentralización, que es parte también del trabajo que venimos articulando nosotros desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Entonces, lo que se trata en este encuentro no es solamente quedarnos en el diagnóstico, tampoco quedarnos en la propuesta, sino de pasar a la acción. Y ojalá que esa acción nos permita llevarnos a generar impactos. Y en la educación los impactos no son mediáticos, sino los impactos son generacionales. Y eso es el llamado que también nosotros hacemos. Así que felicitar a cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy y esperamos que a partir también de los aportes de los señores expositores, panelistas y de todos los que van a intervenir en esta jornada de hoy y mañana, en este segundo encuentro nacional por los aprendizajes del Perú, podamos entonces tener una agenda ya no solamente de política de Estado, sino una agenda nacional vinculada a lo que significa la inversión y el desarrollo en educación. Y establezcamos los verdaderos hitos, los verdaderos resultados, los verdaderos productos en una línea de tiempo, para que de esta manera entonces podamos tener un Perú mejor, un Perú más humano, un Perú reconciliado. A nombre de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, declaramos inaugurado el segundo encuentro nacional por los aprendizajes del Perú, augurándole muchos éxitos. Muchas gracias, señor gobernador regional de Arequipa, doctor Ruel Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales.